Hola, buenos días, ¿cómo andan todos? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo va? Hola, Jimé. Hola, chicos. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que es, realizando práctica de unidad 7. Agarren el cuadernillo de apuntes. Hernán les había dicho que hagan de tarea el ejercicio número 4, pero antes de eso vamos a empezar con un par de ejercicios que están antes que les va a servir. Vamos a empezar con el ejercicio número 2 de la unidad 7 de práctica. Ya se está viendo. Lo leo. Indique si en cada una de las siguientes situaciones crea una demanda u oferta de euros en los mercados de cambios. Bueno, acá le va a aparecer 5 situaciones distintas y lo que ustedes tienen que analizar es si esa situación que aparece en cada uno de los ítems va a crear una oferta o demanda de euros. O sea, nos estamos enfocando en la parte de euros. Así que vamos a hacer este ejercicio y después pasamos a otro y después sí pasamos al 4, que es el que tenían de tarea. La situación A les dice, un importador de Estados Unidos compra un cargamento de vino de Burdeos. Burdeos es Francia, ¿no? O sea, un importador de Estados Unidos compra un cargamento de vino de Francia. ¿Esta situación qué provoca? ¿Una demanda o una oferta de euros? La demanda de euros aumenta. Claro, vamos a tener una demanda de euros. El importador de Estados Unidos necesita euros para poder comprar esos vinos a Francia. En la situación B, una empresa francesa de automóviles decide construir una planta de ensamble en Los Ángeles. O sea, tenemos que una empresa francesa va a invertir en Los Ángeles, que es una ciudad de Estados Unidos. ¿Qué tenemos acá? ¿Una oferta o una demanda de euros? ¿Y por qué, no? Una oferta, porque está comprando un francés en Estados Unidos. Claro, llega el francés con euros, ofrece sus euros para cambiarlos con dólares, porque con esos dólares va a hacer toda esa inversión en Los Ángeles. O sea, todo lo que pague en Los Ángeles va a ser en dólares. A los obreros, la maquinaria y todo eso. Entonces va a necesitar de dólares, va a ofrecer euros. Vamos al tercer caso. Un estudiante universitario estadounidense decide estudiar un año en la Sorbona. Bueno, también es Francia esto. Un estudiante de Estados Unidos decide estudiar un año en Francia. También necesita euros. La demanda sería. Una demanda, fantástico. Los dólares que tiene va a tener que cambiarlos por euros porque cuando esté en Francia va a necesitar gastar y va a tener que hacer todos sus consumos en euros, ¿no? Entonces va a demandar euros. A ver acá cómo la piensan. La economía de Estados Unidos crece más rápido que la economía de Francia. ¿Qué va a pasar acá? ¿Y por qué? Oferta, porque la gente va a querer comprar dólares. Pensalo, o sea, estamos en Estados Unidos, dice, crece más rápido su economía. ¿Qué nos pasaba a nosotros cuando aumentábamos nuestro nivel de ingresos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué podíamos hacer cuando teníamos más ingresos? Más ingresos disponibles, va a ser. Demandar más bienes. Demandar más bienes, fantástico. ¿Los bienes cómo pueden ser? Ah, claro. Internos, importados, perdón. Claro. ¿Exportado dijiste? No, dije importado, lo dije, sí. Importado, ¿no? O sea, cuando vos tenés más ingresos, vas a poder consumir más. Dentro de ese consumo vas a hacer consumos nacionales y consumo extranjeros, ¿no? Importaciones. Entonces, cuando tenemos una economía que crece más rápido, Estados Unidos, en este caso, ¿qué le va a crecer a Estados Unidos? A nivel economía global. ¿Qué? El ingreso disponible de las personas. Sí, fantástico. ¿Y con ese ingreso en qué lo van a gastar? Y pueden demandar euros. Demandan bienes y servicios, ¿no? Cuando demandan bienes y servicios que son locales, abonan en dólares, ¿no? Pero cuando tienen más ingresos, también, ¿qué era lo que crecía?
cómo estaban compuestas las importaciones. ¿Recuerda que había una parte que dependía del nivel de ingreso? Sí. Unidad 2. Aumenta. Fantástico. Claro, necesitamos euros para comprar en Francia. Claro. En Francia ha sido resto... Bueno, acá compara Estados Unidos con Francia, pero bueno, sería en general. Como crece más rápido nuestra economía, vamos a demandar más bienes extranjeros, más importaciones. Entonces vamos a demandar más la moneda del país de donde compramos. En este caso estamos haciendo todas las comparaciones de Estados Unidos con Francia. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a demandar más euros o ofrecer más euros? ¿Qué van a hacer los estadounidenses? Van a demandar Millones de euros. Van a demandar más euros para comprar todos los más bien importados, productos que tienen un mayor ingreso. Fantástico. Y el último puntito dice, vence un bono del gobierno de Estados Unidos en poder de un ciudadano francés. Y este recibe la suma que había prestado. Bueno, hubo un momento que un ciudadano de Francia compró un bono de Estados Unidos. Cuando pasa el tiempo, el gobierno de Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar ese bono más los intereses que prometió a este ciudadano francés, porque lo compró un ciudadano de afuera del país. ¿Esto qué provoca? ¿Una demanda de euros o una oferta de euros? ¿Por qué? Una demanda de euros, ¿o no? Claro, porque, o sea, el francés va a cobrar su bono, pero como se lo lleva a Francia, como es francés, digamos, se supone que lo va a gastar ahí, ya hizo su inversión. ¿Qué necesita el francés? Esos bonos que pagó el gobierno de Estados Unidos lo transforma en euros, ¿no? Entonces va a demandar más euros. Esto un poco para que piensen, porque hay exámenes, hay preguntas en los ejercicios que a veces no suelen ser tan teóricas como ustedes ven en la materia. Entonces lo hacen pensar un poquito y a lo mejor a veces se les complica con algo simple, que es como poner una situación de la vida real. Acá les paso un poquito como Sí. No, Pato, por ahí para comentarles, recordarles que siempre lo que tienen que pensar es cuál es el país local, cuál es la moneda local, entonces también eso ayuda a también evaluar eso, digamos, cuál es desde el lado de la oferta, de qué moneda o la demanda de qué moneda vamos a estar hablando. Y lo mismo cuando tengamos que hablar de tipo de cambio. Acá les dejo un resumen más o menos de lo que habíamos hablado. Tenemos, salvo en el caso B, que es oferta de euro, en todo lo demás demandábamos euros. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Bastante simple de pensarlo, ¿no? Se tienen que poner en qué lugar están y la pregunta se basa en si crea una demanda o oferta de euros. Se podía haber hecho al revés, si la situación provocaba una oferta o demanda de dólares. Bueno. Pasamos al ejercicio 4 3, para que lo pensemos un poquito. La compañía argentina de automóviles SAP importa repuestos de Alemania y exporta automóviles a los Estados Unidos. O sea, vamos con la primera parte. Estamos en Argentina, necesitamos comprar repuestos en Alemania y después lo que nosotros hacemos, que es fabricar automóviles, o sea, el producto final lo mandamos a Estados Unidos. O sea, importamos de Alemania y exportamos a Estados Unidos. La pregunta es, pónganse en el lugar de la empresa argentina, ¿no? Piensen que son el dueño de esa empresa argentina. ¿Qué sucedería con la rentabilidad de la empresa si se deprecia el peso con respecto al dólar y se aprecia el peso con respecto al euro? ¿Qué me pueden decir? A ver, piénsenlo, lean el enunciado tranquilo y piénsenlo. Los repuestos les costarían menos. Los repuestos vienen de Alemania, fantástico. Y dice se aprecia el peso con respecto al euro. ¿Aumentaría la rentabilidad? ¿Cómo? ¿Aumentaría la rentabilidad? Claro, vamos por la primera parte. Veníamos bien. O sea, dame un ejemplo, ¿qué pasaría con un repuesto de Alemania? Por ejemplo, nosotros gastábamos 10 pesos en comprar un repuesto de Alemania. Después de hacer el tipo de cambio con euro, el repuesto nos salía 10. Si se aprecia el peso, denme un ejemplo, ¿qué Y pasaría? en vez de 10 gasto menos pesos, gastaría menos Nos sale pesos. más barato compramos repuestos. Nos Claro. conviene de que se aprecie nuestro peso. Puedo conseguir Claro. más repuestos por menos pesos.
Fantástico. Entonces, en la primera parte, con lo que nos pasó con respecto al euro, estamos en una situación que nos conviene. ¿Por qué? Porque nosotros nos abastecíamos de allá. O sea, las cosas que le compramos a Alemania, a nosotros nos van a salir más barato. Entonces, después vamos a la otra parte. En la otra parte, ¿qué les dice? Con respecto a Estados Unidos, ¿qué pasa? Lean el enunciado. Que exportamos a Estados Unidos automóviles y se deprecia el peso con respecto al dólar. Y también nos conviene, va. Bueno, haceme un ejemplo, tratá de hacerme un ejemplo numérico, para ver si lo comprendemos todos. Si por ejemplo, en la situación, déjame aclarar esto, en la situación inicial teníamos, por ejemplo, que con 10 pesos comprábamos un repuesto y ahora necesitamos 8 pesos para comprar ese repuesto de Alemania porque se nos apreció el peso con respecto al euro. Vamos al otro lado. Ya tenemos el auto armado en Argentina. Ya gastamos la plata para armarlo, los armamos en Argentina y nosotros exportamos a Estados Unidos. Y yo lo pienso como que si se deprecia el peso con respecto al dólar y nosotros exportamos, nos van a pagar más porque la otra moneda vale más. ¿Cómo les va a salir a ellos? ¿Cómo le va a salir a ellos con respecto a nosotros? Hagamos de cuenta, pónganle un precio al auto, digan el precio del auto. Hagamos de cuenta que el auto vale 100 pesos, ¿no? Hagamos de cuenta que los estadounidenses gastaban una cantidad de dólares por ese auto. Ahora, como nuestra moneda se depreció, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿van a necesitar más dólares o menos dólares para poder comprarnos ese auto? Más dólares. No menos. Menos van a necesitar. Menos Nuestro dólares. peso se depreció con respecto al dólar. Claro, fantástico. Acuérdense que son caras de la misma moneda, digamos. Cuando uno se deprecia, el otro se aprecia. Perdón, Pato. Sí, dale. Y entonces, si a Estados Unidos le sale, o sea, si a las personas que están en Estados Unidos con sus dólares le resulta más barato comprar ese automóvil, ¿qué más probable que pase? ¿Que nosotros exportemos más autos a Estados Unidos, que sigamos igual, o que bajemos la cantidad de autos que exportamos? Que aumenten las exportaciones. Claro. Entonces, acá en esto estamos como en una situación ideal, porque a quienes les compramos, nos va a resultar más barato porque se apreció nuestra moneda. Y a quienes le vendemos, como se depreció nuestra moneda con respecto a ellos les va a resultar como más barato comprarlo, entonces le va a crecer la demanda, ¿no? Va a venir más gente a comprarnos. Nosotros no vamos a poder hacer más autos porque nos sale más baratos hacerlo y vamos a poder exportar más porque les sale a ellos más barato comprárnoslo. Entonces esta situación sería como una situación ideal para esta empresa argentina. ¿Tienen alguna dudita con este ejercicio? Teóricamente, ¿cómo era el tipo de cambio real? Esto, como les puso Jiménez, no va a ser más competitivo, ¿no? ¿Recuerdan cómo era la fórmula del tipo de cambio real? Tienen que repasar el power o la teoría de qué situaciones nos hacen más competitivos, qué situaciones nos hacen menos competitivos y cómo calculamos el tipo de cambio real, que era parte de la tarea que tiene el ejercicio 4. ¿Alguien me dice la formulita antes de que veamos, por ejemplo, el ejercicio 4, donde la tenían que aplicar? ¿Cómo era la fórmula para calcular el tipo de cambio real? Con una E minúscula lo hacíamos en la teoría. El tipo de cambio nominal por los precios en el país extranjero dividido a los precios nacionales. Fantástico. ¿Qué letra usábamos para hacer esa formulita? ¿El letritas cómo era? La E minúscula. E minúscula igual a la E grande, que es el tipo de cambio nominal, por P asterisco, que es los precios del extranjero, dividido P sin nada, que serían los precios nacionales. Fantástico. Recuerden que el asterisco, cuando le ponemos un asterisco a las variables, que nos estamos refiriendo a extranjero. Bueno. Acá tienen la fórmula y bueno, esto es como un repaso simplificado de la teoría. De cuándo se aprecia, cuándo se deprecia. Nosotros,
nosotros en esta situación, en este ejercicio teníamos las dos situaciones. Por un lado se nos apreciaba la moneda con respecto al euro, pero se nos despreciaba con respecto al dólar. Y bueno, ahí tienen la fórmula teórica, y recuerden lo que le dio Jimena en la clase de teoría del lunes pasado, que a las importaciones y a las exportaciones ahora les va a influir. Nosotros veníamos diciendo que le influía una serie de variables a las exportaciones e importaciones. Ahora se le sumaba el tipo de cambio real. O sea, en esta unidad tienen que recordar eso. Obviamente en este ejercicio mejoraba la rentabilidad de Argentina. Creo que el cuatrimestre pasado habíamos hecho un ejercicio. Esto no es parte del ejercicio, o sea, el ejercicio es teórico. Habíamos hecho un ejercicio, por ejemplo, si ustedes lo quieren hacer numéricamente, habíamos hecho un ejemplito. Si, por ejemplo, vendíamos el auto a $10.000 y los repuestos nos salían 3.000 euros, si partimos de una situación inicial donde $1 era 10 pesos y €1 era 5 pesos, ¿qué nos va a pasar ahora si se apreció el peso con respecto al euro? Bueno, va a tener que ser €1, se va a intercambiar por menos pesos. En este ejemplo que le pusimos nosotros, por ejemplo, 3. En el caso contrario, tenemos con los dólares. Como se depreció nuestra moneda, antes necesitábamos 10 pesos para adquirir $1. Ahora, cuando pasó la modificación, cuando pasó el tiempo y cambiaron la relación entre las monedas, necesitamos 15 pesos para adquirir ese dólar. Entonces, si hacemos un ejercicio con los valores iniciales, ustedes acá le pueden poner cualquier número y hacer la comparación, ¿no? En este caso que le pusimos $10.000 y 3.000 euros como inicial, y después pasó de 10 a 15 el dólar y de 5 a 3 el euro, cuando hacen los resultados de las ventas menos los costos, con los valores del caso 1 y los valores del caso 2, le va a dar que aumenta nuestra rentabilidad, que tenemos un mayor superávit sería, o que las ventas son mayores que los costos. Es un número mayor en la situación posterior a la inicial. Pero bueno, esto es un ejercicio numérico nomás como para que lo vean numéricamente. Lo que tienen que hacer es verlo teóricamente, cuando una moneda se deprecia, cuando una moneda se aprecia. ¿Alguien iba a decir algo? Lo corté. No, pero consulto, si la depreciación es lo suficientemente alta, ¿podría no ser rentable? Ah, sí, bueno, podría pasar algunas, si te vas a caso extremo y eso, sí. Esto se supone que son cambios relativamente normales que pueden pasar en economías normales. No te vayas a un extremo. Vamos al ejercicio que tenían de tarea. ¿Pudieron hacer el ejercicio de tarea? ¿Pudieron repasar un poquito y hacerlo? Tiene un poco de aplicación de tasas y bueno, y un poco de interpretación teórica. Acá le pongo el enunciado. Ahora ¿Lo se pudieron leo. hacer? Y quien no pudo hacerlo, le damos 1 minuto para hacerlo, 2 minutos. Sí, profe, yo lo pude hacer. Yo lo Vamos por puedo partes. hacer. Y yo también. Bueno, tenemos un meet. Vamos a leerlo despacito para interpretarlo, ¿no? Con la siguiente información sobre una cierta economía. O sea, estamos hablando de un mismo país. En el año 2016 tenía un tipo de cambio nominal de 14,7. Una inflación local de 105, una inflación extranjera de 120. En el 2017, el tipo de cambio nominal cambió a 16,6, la inflación local subió a 140, el índice, y el extranjero a 124. De 120 pasó a 124. ¿Qué significa el 14, lo puse en la filmina mismo, pero bueno, el 14,7, que es el tipo de cambio nominal, ¿cómo se interpreta en el 2016? De unidades monetarias locales que necesitamos para comprar una unidad monetaria extranjera. Fantástico. Si fuéramos Argentina, 14,7, ¿qué sería? ¿La cantidad de qué? De pesos. De pesos que necesitamos. Para una moneda extranjera. Generalmente usamos dólar, puede ser dólar, euro, yen, lo que sea.
Pero bueno, ahí estamos diciendo que necesitamos 14,7 en ese año y al año siguiente necesitamos 16,6. Esa es la interpretación del tipo de cambio nominal. Entonces, después, con esta información de los 2 años de esa misma economía, tenemos una serie de preguntitas, de la A a la F. En el primer caso teníamos, calcule el tipo de cambio real para ambos periodos. El tipo de cambio real no es más que la fórmula que vimos recién en el ejercicio 3, que una de sus compañeras lo dijo, explicó cada término, después le dije las mismas letritas. Hay que hacer el tipo de cambio real para el cambio periodo. Entonces, en el 2016 tienen que hacer esa ecuación, sacar lo que en teoría usábamos con la I minúscula, para el 2016 y para el 2017. Esto es lo que no pudieron hacer quienes dijeron que no. Fíjense la fórmula del tipo de cambio real, que sería IPC local e IPC extranjero. ¿Se dan cuenta? Piénselo un minutito y después alguno lo comenta. Para los chicos que no lo hicieron, digo, para los que lo hicieron seguramente ya lo saben. El primer paso es ese. Calcule el tipo de cambio real en ambos años. Algunos de los chicos que lo hicieron, a ver, por ejemplo, para el año 2016, con los datos que tenemos en este ejercicio, ¿cómo sería la ecuación? El cálculo. ¿Alguno que lo diga o lo chatee? El tipo de cambio. 14,7 por 1,20 dividido 105. Me dio 16,8. Ese sería el tipo de cambio real de 2016. Claro, y el 2017, bueno, cambiamos los numeritos con los datos del 2017, ¿no? ¿Qué le dio el 2017? 14,70. Ay, no escuché, ¿cómo? 14,70. 14,70. Bueno, esa sería la parte A. En la parte B les dice calcule la tasa, después con el resultado se van a dar cuenta si hay apreciación o depreciación nominal, la inflación local y la extranjera. Bueno, acá lo que tienen es aplicación de tasas, ¿no? Que lo vimos en la unidad 1. Se da un poquito también en unidad 8 cuando damos el tema de inflación, que lo adelantamos porque se daba, o sea, la parte práctica de la 8 la habíamos dado en la 1. Tienen que hacer los cálculos de esas 3 situaciones, de la tasa de apreciación o depreciación nominal, según lo que dé después, la inflación local y la extranjera. ¿Cómo era el cálculo de una tasa en general? Para sacar la variación de una tasa entre un año y otro, teníamos una ecuación. Los tipos de cambios, o sea, el tipo de cambio 2017 menos el tipo de cambio 2016, dividido el tipo de cambio 2016 por 100. Claro, fantástico. O sea, siempre vamos a tener... Me faltó eso. Siempre vamos a tener el dato final menos el dato inicial sobre el dato inicial. En este caso hay que aplicar para estas 3 situaciones. Para los 2 tipos de inflaciones y para ver si fue una tasa de depreciación o depreciación nominal. ¿Las tasas las pudieron hacer? Mientras veamos lo que era el puntito 1. Esto era la parte A. Había una pregunta teórica en la A, que me pasó. Bueno, en la parte A decía calcular las tasas, ¿no? Bueno, ahí le pusimos un poquito de interpretación, pero no decía la parte teórica. En la parte B, ¿qué les dieron las distintas cuentitas? La inflación local fue el 33% y la extranjera del 3%. ¿Y el tipo de cambio nominal? Hubo una apreciación, depreciación.
O sea, la misma cuentita que hiciste con las inflaciones, también la tenés que hacer con el tipo de cambio. Eso que les dio. A mí me dio menos 12,5%. O sea, tenemos una depreciación o una apreciación. Depreciación. Fantástico. Vamos a verlo. ¿A alguno le quedó una duda sobre cómo calcular las tasas? Esto sería como un repaso de la unidad 1, con temas que se dan en la unidad 7, pero el cálculo de tasas lo tienen desde la unidad 1. El dato inicial menos... No, perdón, el dato final menos el dato inicial sobre el dato inicial. Esa es la ecuación general. Después le hacemos el por 100, sacamos el porcentaje. Ahí tienen las distintas ecuaciones, que yo les puede variar un poco según la cantidad de coma y eso que usan. Así que no se preocupe por una variación porcentual no muy grande. Y me adelanté. No sabía que ahí tenía la respuesta del C. En base a los ítems anteriores, ¿qué ocurrió con la competitividad de precios de nuestro país entre 2016 y 2017 y fundamente? ¿Tienen alguna duda? En el B, ¿por qué sería tasa de depreciación y no de apreciación entonces? ¿En la D? Para que no llegamos a la D. No, en la B. ¿En la B? Ah, la tasa de depreciación. Y te das cuenta con los numeritos, ya antes, en el 2016, ¿cuántos dólares necesitabas? Perdón, ¿cuántos pesos para un dólar necesitabas? 14,7. Pasamos en el 2017 a 16,6, ¿no? Entonces, ahí ya te das cuenta de que necesitamos más, o sea, nuestra moneda se encareció respecto al dólar. Lo que sacamos en numerito, digamos, es en qué porcentaje. En qué porcentaje se encareció. Pero ya te das cuenta con los números iniciales que nuestra moneda perdió valor respecto al dólar. Necesitamos más pesos para adquirir un dólar. Y después, en el cálculo es qué porcentaje se depreció, que es lo que... Así es, como pusieron en el chat. Vamos a preguntas teóricas que queda... A ver, volvamos al enunciado. Acá tienen que pensarlo, o sea, cuando le dice ceteris paribus, recuerda la introducción a la economía, ¿no? Solamente cambia lo que le está diciendo el ítem. Imaginen, está todo igual y dice, explique si un proceso, el punto D, explique si un proceso inflacionario en nuestro país mejora la competitividad vía precios. Ceteris paribus. O sea, tenemos proceso inflacionario. Todo lo demás sigue igual. Eso mejora nuestra competitividad, empeora, y bueno, justifíquenlo sería. La empeora, porque a todos les sale más caro comprarnos a nosotros. Claro. ¿Se entiende por qué no? Si una manzana sale 10 y ahora sale 12, el de afuera va a tener que, por ejemplo, si el dólar salía 10, va a tener que poner $1.20 para comprar ahora la manzana, y adentro también. Adentro nosotros vamos a tener que usar más peso para comprar esa manzana. Entonces, si solamente... Perdón, Pato, no, digo que justamente en sí tiene que ver con la fórmula del tipo de cambio real. Digamos, si nosotros vemos la fórmula del tipo de cambio real y permanecen fijos los precios extranjeros y el tipo de cambio nominal, entonces ese aumento de los precios locales que está en el denominador va a hacer que, digamos, perdamos competitividad.
que baje el tipo de cambio real. Claro. Todo esto sería una aplicación de la formulita modificando solamente lo que le dice el ítem. O sea, tienen que pensar en la fórmula, tienen que pensar en la parte de qué pasa si cambia P y todo el resto sigue igual. Si cambia P para arriba, ¿no? Porque hice un proceso inflacionario. En el E tenemos, por el otro lado, explique si un proceso inflacionario en el extranjero mejora la competitividad de nuestro país. Lo que en la fórmula se expresa con la P asterisco. Entonces, si hay inflación hacia afuera, en el extranjero, nuestro país sigue igual, todo el resto de las cosas sigue igual. Solamente lo único que tenemos es un proceso inflacionario en el extranjero. ¿Eso mejora nuestra competitividad o la empeora? Y la va a mejorar, porque si los precios allá salen caros, nos van a querer venir a comprar a nosotros si nuestros precios salen más baratos. Claro, es eso. Hagamos de cuenta que para una persona que está, no sé, en Egipto, le salía lo mismo comprarle la manzana a Estados Unidos y a mí. Después de que con su moneda hacía el pasaje, el tipo de cambio, nos pagaba con las monedas locales de cada uno, le salía igual. Pero en Estados Unidos la manzana aumentó y en Argentina la manzana sigue igual. Para la persona que está en Egipto, por decir un tercer país, le va a convenir comprarnos a nosotros porque a nosotros no nos aumentó. Siempre y cuando el tipo de cambio permanezca fijo para ambos países. Claro, eso le recalco varias veces. Estamos en una situación donde solamente tenemos inflación extranjera. Lo único que cambiamos es eso. En el caso D, solamente existe inflación en nuestro país. En el caso E, solamente existe inflación en el extranjero. Vamos al caso F. Explique si una depreciación nominal mejora la competitividad de nuestro país. Bueno, esto es ya con el ejercicio 3 y con el punto C de este ejercicio ya lo saben. Profe. Creo que la pregunta es para que expliquemos los dos casos. Una apreciación nominal si lo mejora y una depreciación nominal si lo empeora. ¿Alguien iba a decir algo antes? Te escucho. No, yo tengo una duda con el B en la tasa de crecimiento, porque ahí cuando lo pusiste vos, yo puse tipo los porcentajes al revés. Porque a mí en el del 2016 era 16.8 y el del 2017 era 14.7, ¿o no? Yo tengo... ¿Vos tenés la práctica de este año? O sea, yo tengo en el 2017 16,6. Como dice acá el enunciado. ¿Vos qué números tenés? Yo tengo en el 2016 16.8 y en el 2017 14.7. Bueno, lo tenés contrario, lo tenés inverso. Está usando los valores que hicimos en el A, por eso. Claro, está tomando los valores reales, no los nominales. Pero bueno, la ecuación es, o sea, teóricamente... Ahora no se hagan dramas si utilizan mal los numeritos o si en un ejercicio lo tenemos inverso. Teóricamente ya saben calcular una tasa. El valor final menos el inicial sobre el inicial. O sea, lo que no se tienen que confundir. Claro, se usaba el tipo de cambio nominal para hacer la tasa de crecimiento. Claro, acá no está. Fíjate, el enunciado del B dice calcule la tasa de depreciación nominal. No la real. Ah, ahí estuvo mi equivocación. Listo. Claro, pero a lo que voy. A lo mejor te equivocaste en qué número usaste, pero resolverlo teóricamente lo sabés. O sea, cuando estés en un examen, cuando estés en un examen, fíjate de no confundirte, o sea, usar bien los datos. Sí, gracias. Y, bueno, en la última parte creo que el ejercicio, bueno, ya lo dimos con la parte 3 y con la parte C, ya la saben responder, ¿no? Explique
creo que la pregunta va a que expliquemos las dos situaciones. Si una apreciación nominal mejora la competitividad de nuestro país, o sea, ceteris paribus, solamente estamos hablando de que cambia de que cambia el tipo de cambio nominal, tenemos una apreciación o una depreciación. Entonces, cuando tenemos una apreciación de nuestra moneda, ¿mejora la competitividad de nuestro país o empeora? Y bueno, en el otro caso vamos a tener el contrario, depreciación. En el caso de la apreciación somos menos competitivos, ¿puede ser? Claro. ¿Por qué? Vamos al caso de una persona que está en Egipto en relación con Estados Unidos y con Argentina, o con, no sé, Colombia y Argentina. Se aprecia nuestra moneda. Es lo único que pasa. El resto de las cosas siguen igual. Por eso le ponen mucho el ceteris paribus. ¿Qué le pasaría al de Egipto si se aprecia nuestra moneda? Le va a salir más caro comprar a nosotros que el Estados Unidos. Claro, cualquier otro país, ¿no? Y lo contrario si se deprecia. Porque cuando viene, el tipo de cambio sigue igual. Cuando viene con su moneda, hace, según el tipo de cambio que haya, compra nuestra moneda. Si nuestra moneda se apreció, le vamos a dar menos pesos. Si nuestra moneda se depreciación, le vamos a dar más pesos. Como los precios siguen iguales, porque lo único que cambia en este ítem es que es eso, o sea, no habla sobre inflación y todo eso. Una apreciación va a empeorar nuestra situación, una depreciación la va a mejorar. Entonces, lo que tienen en las preguntas D, E y F es analizar cada uno de los componentes de un tipo de cambio real, ¿no? En el caso A solamente cambia la inflación local, en el caso D. En el caso E solo cambia la inflación extranjera, y en el caso F, las dos cosas que pueden pasar con el tipo de cambio nominal, que se aprecia o se deprecia. Siempre manteniendo el otro, es como para que ustedes hagan un análisis de cada uno de los componentes. Por eso Hernán les dijo, el 4 es completito, les va a servir como para entender la unidad antes de que incorporemos las otras cositas. Profe, ¿podría poner la filmina donde está el punto C, la respuesta? Así la copio. Vale, con la foto. Ahí está. Es una interpretación de los datos que sacaste en A y B. Igual ustedes cuando repasen teoría y cuando estén más cerca del examen, esas preguntas las van a saber justificar. Es más reglón, es más lindo, con los numeritos y todo. Bueno, con eso estaríamos con los ejercicios 2, 3 y 4 de la unidad 7. Ahora vamos a ver un poco de teoría y después hacemos un poquito más de práctica. Profe, una pregunta. ¿El ejercicio 9 y 10 que había dejado Hernán lo vemos con él el viernes? Sí, eso dijo en clase. Igual, o sea, lo que hizo Hernán es como les dio el 8 y el 11, viste que le dijo, o sea, ahora, si ya te copiaste cómo se resuelve el 8 y el 11, el 9 y el 10 repasalo, no se te va a complicar hacerlo. Pero sí, igual les dijo, sí, que es como que dividió la tarea. Pasó una parte para hoy y la parte de lo que es tasa de interés, que lo dio, paridad de tasa de interés, que lo dio él, lo terminaba él, por las dudas, 9 y 10. Pero traten de hacerlo eso, así el viernes solamente hacen consultas si se les complicó algo. Bueno, entonces vamos a seguir con otra parte de la teoría. Ahora les voy a presentar mi pantalla, me dicen si lo ven. Este es un Power que está en el campus, es la parte 3, donde inicia el modelo Mandel-Fleming. ¿Lo están viendo? Ahí ya está.
Ahí ya apareció. Bueno, perfecto. Bueno, fíjense que dice el modelo Mandel-Fleming ISLM en economías abiertas. O sea, este modelo justamente, digamos, es en base al modelo ISLM que ya hemos visto en la unidad 5, con, digamos, ahora, digamos, lo que se hace es levantar el supuesto que estamos en una economía cerrada y como que se acerca más a la realidad, digamos, a la realidad de una economía que un mercado de bienes y servicios y un mercado monetario o financiero que está interactuando también con el resto del mundo. Bien, entonces vamos a ver, por un lado, la IS, que se incorpora en la IS y que se incorpora en la LM para este análisis, digamos, con esta complejidad en la economía. Les consulto, a ver qué se acuerdan, que lo vimos también el lunes pasado. En la IS, ¿qué es lo que se incorpora cuando la economía se abre? ¿Qué les parece? Las importaciones y las exportaciones. Muy bien. Pero podemos elegir entre comprar bienes argentinos o de otro país. Perfecto. Muy bien. Las exportaciones y las importaciones. Muy bien. O exportaciones netas, ¿sí? Bien. ¿Y ahí qué es lo que va a estar jugando? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que va a tener de esto último que hemos estado viendo? Esas exportaciones netas, ¿de qué van a depender? ¿Qué les parece? ¿Qué habíamos visto? ¿Se acuerdan? Del tipo de cambio. Bien. ¿Qué tipo de cambio? Real. ¿Están de acuerdo el resto de los compañeros? ¿Qué nos va a decir el tipo de cambio real? ¿Se acuerdan que el tipo de cambio real nos va a indicar la competitividad, si es más o menos competitivo un país respecto al otro? Es decir, si, digamos, si somos más caros o más baratos respecto al otro. Acuérdense que siempre son dos caras de la misma moneda. Si nosotros somos más caros, otros países son más baratos y viceversa. Entonces, si son más baratos, o si uno es más caro o más barato, se refiere a la compra de bienes transables, es decir, a las importaciones y a las exportaciones. A lo que nosotros podemos comprar del resto del mundo son las importaciones y a lo que podemos vender son las exportaciones. Entonces, bueno, ahora vamos a tener entonces la IS incorporada, además de las variables que teníamos antes, las exportaciones netas con estas cuestiones del tipo de cambio real. Pero entonces vamos a pasar a la siguiente filmina, que vamos a ver qué pasa en la curva IS. Fíjense, en la curva IS tenemos el equilibrio del mercado de bienes y servicios, donde el producto es igual a la demanda agregada, con los componentes consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. El consumo dependía del ingreso disponible, de manera positiva. Mayor ingreso disponible, mayor consumo. La tasa de interés, la inversión depende de la tasa de interés y del nivel de ingreso. De la tasa de interés de manera inversa. Es el costo de oportunidad de invertir. Tenía una tasa de interés negativa. O sea, una relación inversa. A mayor tasa de interés, mayor costo del financiamiento de la inversión, menos incentivos a la inversión, mayor demanda, por lo tanto, la inversión, el sector privado tiene que generar mayor inversión para poder producir más. Bien, después tenemos el gasto, que sigue siendo una variable exógena, el gasto público,
y luego tenemos las exportaciones netas, que suman, pero acuérdense que exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Y fíjense, como recién dijimos, va a depender del tipo de cambio real, en términos positivos, es decir, si aumenta el tipo de cambio real, devalúa el tipo de cambio real, vamos a ser más baratos en relación al resto del mundo. Entonces, las exportaciones netas aumentan. Mientras que si aumenta nuestro nivel de ingreso, las exportaciones netas disminuyen. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque si aumenta nuestro ingreso vamos a importar más y van a disminuir las exportaciones netas. Muy bien, perfecto. Y la otra variable que es el ingreso del resto del mundo, que tiene una relación positiva. ¿Qué les parece? ¿Por qué será eso? El caso contrario, porque si aumenta el ingreso en el otro país, en el extranjero, nos van a comprar más y van a aumentar las exportaciones. Perfecto, muy bien. Entonces, de ahí entonces, esas relaciones que se dan con cada variable dentro de las exportaciones netas. Bueno, muy bien. Fíjense entonces que ahora vamos a incorporar un supuesto que también lo teníamos en lo que era ISLM, en economía cerrada, que los precios no variaban, que no existe ni se espera inflación. Entonces, fíjense, nosotros tenemos el tipo de cambio real, o sea, tanto P asterisco, que sean los precios del extranjero como los precios locales, van a mantenerse fijos. Bueno, si pasamos a la otra filmina, justamente sería esto que recién hablábamos. Acá, esto es lo que yo les decía recién. Van a mantenerse fijos. Entonces, fíjense, toda variación del tipo de cambio nominal se va a traducir directamente a una variación en el tipo de cambio real. Porque los precios de locales como extranjeros permanecen fijos. Por lo tanto, en la ecuación de acá arriba, fíjense, donde dice tipo de cambio real, lo vamos a reemplazar por tipo de cambio nominal, porque estamos hablando de que al no variar los precios va a ser lo mismo, básicamente. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Porque ahora lo vamos a seguir complejizando. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno. No, bueno. Entonces, fíjense. Nosotros teníamos, o sea, esto fue lo que llegamos recién. Uy, se me fue. Acá. Vamos a incorporar otros supuestos adicionales. Fíjense cuántos supuestos que este modelo nos va a tener. Es que existe una perfecta movilidad de capitales. Y esto fue lo que vieron el viernes. ¿Qué nos dice que hay una perfecta movilidad de capitales? ¿Qué sería eso? ¿Qué se cumple? En bienes, en mercado de bienes, la ley de un solo precio. ¿Y acá qué es lo que se cumple? Lo tienen acá la formulita también de Ilia. ¿Qué es lo que me permite tener esa perfecta movilidad de capitales? ¿La paridad de tasa? Muy bien. La paridad de tasas de interés. ¿Y qué es lo que significa tener esa paridad de tasas de interés? ¿Qué es lo que va a permitir? A ver, alguien que no sea Alma que lo responda. Que las tasas coincidieron, profe, tanto la local como la extranjera. ¿Para qué? ¿Qué pasa si coinciden las tasas? ¿Dónde invierto? Y nos va a dar lo mismo si comprarlo local o extranjero, digamos. Va a ser indistinto invertir bonos
en Argentina, por ejemplo, que en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces no va a haber incentivos para irnos a otro país a invertir en bonos extranjeros, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, se tiene que dar esta igualdad donde la tasa de interés local se iguale a la tasa de interés extranjera, más ese tipo de cambio nominal esperado, futuro, más la tasa de variación del tipo de cambio. En el futuro, cuando venzan esos bonos, respecto a lo que yo hoy tengo que estar cambiando, por ejemplo, pesos por dólares para comprar hoy bonos en Estados Unidos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Este concepto de las paridades de tasas de interés. O sea que los rendimientos que obtenemos por comprar los bonos en ambos lugares son iguales, digamos. Tal cual. Tal cual. Que me estén diciendo comprar en Argentina o en el extranjero, ¿sí? Bueno, y después fíjense, otro supuesto es que el tipo de cambio futuro es conocido. Si es conocido, entonces, fíjense, el tipo de cambio futuro, o sea, supra T más 1 es conocido, es fijo, o sea que no hay esta variación, digamos, ya se sabe cuál va a ser el valor. Entonces, fíjense, lo que hace digamos, lo que hacemos acá abajo es despejar E sub T y nos quedaría esta formulita, donde el tipo de cambio nominal al día de hoy es igual al tipo de cambio esperado sobre el diferencial de tasas de interés más 1. Esto es a partir de despejar la formulita de acá arriba, con el supuesto que nosotros conocemos cuál es el tipo de cambio futuro. ¿Hay alguna duda en esto último que dije? ¿No? No, profe. Profe, una pregunta. Sí. La lineita arriba, donde dice el tipo de cambio futuro, ¿es porque es constante, digamos, porque ya lo conocemos, se pone así? Claro. Como que no varía, o sea, como que no varía. Como que ya está fijo en un valor que lo conocemos, básicamente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces fíjense, a partir de estos supuestos, nosotros vamos a determinar cómo va a ser la pendiente de la curva IS. Porque nosotros, a ver, vamos a ver, digamos, a pensar por qué nosotros estamos viendo todas estas cuestiones. ¿Para qué nosotros usamos el modelo ISLM? A ver, les pregunto, cuando nosotros leemos la unidad 5, ¿qué es lo que nos permite? El punto de equilibrio entre la IS y la LM. ¿Y qué sería la IS y la LM? Entre el mercado financiero y el mercado de bienes y servicios. El equilibrio general macroeconómico, donde interrelaciona el mercado de bienes y servicios con el financiero. Perfecto. ¿Y se acuerdan ahí qué variable era clave? ¿El interés? Que Discúlpame, que se me cortó lo que dijiste. ¿El interés? Sí, hermano, gracias. Disculpa que por ahí se me corta la comunicación. Perfecto. La tasa de interés, de hecho, estaba en el eje horizontal. Relacionamos tasas de interés con nivel de ingreso. Bueno, fíjense entonces en la próxima filmina cómo, fíjense, ¿qué diferencia ven entre esta filmina y esta filmina?
además del gráfico que apareció. En esta ecuación, ¿qué ven de diferencia? Mírenla bien. La relación entre el tipo de cambio y el interés, que uno es positivo y otro negativo. O sea, tipo positivo y negativo. Fíjense, en esta ecuación, fíjense. Sí, ¿alguien quiere hablar? Profe, se te cortó un poquito, recién no escuchamos bien qué dijiste. Sí, Perdón, profe, se me corta. pensé que alguien quiso salir. ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, ahora se te escucha. Sí, ahí sí. Hola, chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola. ¿No nos escuchás, Jimé, vos a nosotros? No, lo fui a decir a mi hijo porque está usando internet y a veces a ver si ahora lo... Y Sandra me dijo que sí. Sí, se te escucha y ve bien ahora. Ahora sí, profe. ¿Están? Ah, bueno, gracias. Cualquier cosa me avisan. Pato, vos avísame, mandamos un mensaje que No, sí. vuelvo a entrar. Creo que lo que tenía un poco de delay, pero se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces lo que yo les decía es lo siguiente, que ahora, digamos, cambió, porque fíjense que en la curva IS analizamos qué pasa con el nivel de ingreso de la economía respecto de la tasa de interés. O sea, en la ecuación... Bueno, mi amor, anda con él. Chao. Perdón. Fíjense entonces que la pendiente negativa de la IS ahora no solo va a deberse a la relación de la tasa de interés con la inversión, que lo que habíamos visto cuando era la economía cerrada, solamente veíamos la curva IS estaba dada por esta ecuación. Fíjense que ahora también se incorporan en las exportaciones netas. A ver, ¿alguien se imagina por qué está la tasa de interés acá en las exportaciones netas? ¿Se pueden imaginar qué hace acá la tasa de interés? ¿Por qué dependen de manera negativa de las exportaciones netas? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué les parece? A ver alguna clave en lo que vimos antes. A ver, les voy a poner otra filmina. A ver. ¿Dónde vimos antes? Porque a mayor tasa de interés, menores exportaciones. ¿Por? ¿Qué pasa si aumenta la tasa de interés? A ver, No nos ¿a dónde conviene tenemos poner que ir para capital evaluar los movimientos de la tasa de interés? ¿A qué mercado? El mercado monetario. Santi, volvé a hablar porque se me cortó. Que si aumenta la tasa de ¿No nos interés conviene? fuera de... ¿Cómo? Si aumenta la tasa de interés va a haber menos inversiones y la gente va a empezar a invertir en bonos extranjeros. Muy bien, Lisandro, va por ahí la mano. Sí, tal cual. O sea que, a ver, sigamos, digamos, con este tema de la paridad de la tasa de interés. ¿Qué pasa? Si aumenta la tasa de interés, pensemos si aumenta la tasa de interés. ¿Qué pasa?
Van a Se rompería la paridad. ¿Cómo, Alma? Se rompería la paridad si una es más alta que Y si se rompe la variedad, ¿dónde conviene invertir? En donde el interés sea menor. No, en este caso no sería mayor el interés. Pero, Albano, estamos hablando de comprar bonos, no invertir, no la inversión de la I latina, mayúscula. Muy bien, sí, yo me imaginé que vos te referías a eso. Estamos hablando del mercado financiero, con la especulación financiera, donde la tasa de interés va a definir dónde van a ir los capitales financieros buscando una mayor rentabilidad. Donde la tasa de interés es más alta, esto es motivo de especulación. Cuando la tasa de interés es más alta, ahí van a ir, por ejemplo, en este caso, van a venir extranjeros a comprar bonos a Argentina. ¿Y qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si vienen más, por ejemplo? ¿Cómo, profe, si todos invierten acá en Argentina? Claro, si vienen a comprar bonos argentinos, porque, digamos, tienen una tasa de interés más alta, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio local? ¿Qué les parece? Va a bajar porque hay más oferta de dólares, de divisas. ¿Que va a bajar? ¿Qué sería? Que se aprecia el peso. Tipo de cambio. Perfecto. Se aprecia el tipo de cambio. Y si se aprecia el tipo de cambio, ¿qué pasa en términos competitivos? Somos menos competitivos. Entonces, las exportaciones netas, ¿qué va a pasar? Van a disminuir. Porque no nos va a convenir exportar. Aumentar las exportaciones y reducir las exportaciones. Perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense por qué es negativa la relación, o la inversa relación, entre tasa de interés y exportaciones netas. Es decir, yo acá en vez de este I, fíjense, lo podría estar reemplazando por toda esta ecuación. O bien podría estar pensando, perdón, ese acá, disculpen, este E es también como si lo reemplazaría por esta ecuación. Entonces, fíjense, acá abajo tenemos tasa de interés local. Si aumenta la tasa de interés local, el denominador se hace más grande. Y si se hace más grande este denominador, el de abajo, cae el tipo de cambio actual, por lo tanto, si cae, baja, acá, en relación directa, baja el tipo de cambio nominal, y como si bajan las exportaciones netas. Entonces, fíjense la relación que tiene la tasa de interés vía mercado financiero en lo que es el valor del tipo de cambio nominal, que en este caso igual al real, porque los precios no variaban, y impacta en la competitividad de los productos locales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se interpreta por qué tiene una relación negativa o una pendiente negativa la IS? Sí, profe. ¿Todos lo entendieron? ¿Alguien necesita que lo vuelva a explicar? Entonces, profe, tiene que ver con que los extranjeros compran más bonos acá y entonces el tipo de cambio baja. Claro, es decir, como dijo la compañera, hay un exceso de divisas en nuestro país que quieren comprar pesos argentinos. Eso entonces tiende a apreciar la moneda, que es más escasa los pesos respecto a la abundancia de divisas que quieren los pesos, entonces hacen una presión, digamos, a que se aprecie el peso argentino, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, seguimos, ya todo entendieron IS por qué tiene relación negativa, ¿no? Una pendiente negativa. Quedó súper claro, ¿cierto?
Bueno, cualquier cosa, este es el momento. Ahora vamos a avanzar a lo que es la LM. ¿Cómo era la recta de la pendiente de la curva LM? ¿Se acuerdan? Positivo. Positivo. Porque a mayor producto, mayor tasa de interés. A mayor producto, mayor tasa de interés. ¿Pero por qué? Claro, sería al revés, mayor tasa de interés, mayor producto. Bien, pero ¿por qué era eso? A ver, ¿qué es lo que la LM, qué es lo que nos estaba diciendo? ¿Qué refleja la LM en todos sus Los puntos? distintos equilibrios dentro del mercado de bienes. ¿De bienes? El LM. mercado financiero. Muy bien. Dentro del mercado financiero, o sea, donde la oferta de dinero establecida por quién? Por el Banco Central. Banco Central. Es igual a la demanda de dinero. ¿La demanda de dinero de qué dependía? ¿Se acuerdan? ¿Por qué demandábamos dinero? Por transacción y precaución. ¿Y eso en qué variable la reflejamos a eso? ¿Tasa de interés? Ese por otro motivo. La tasa de interés refleja ¿qué motivo? Especulación. Muy bien, especulación, ¿sí? Pero lo que es el motivo transacción y precaución estaba dado por qué. Si variaba qué. El ingreso. Claro, porque cuando varía el ingreso, digamos, se demanda más dinero en efectivo porque queremos hacer más transacciones, comprar más bienes, aumentar el consumo, por ejemplo, ¿sí? O queremos tener más plata en el bolsillo por motivo de precaución, pero digamos, ese mayor ingreso habilita que nosotros querramos tener más dinero en efectivo, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, si la tasa de interés aumenta, me conviene más, el costo de oportunidad de tener dinero en efectivo es más alto y conviene más dejar dinero, demando menos dinero en efectivo y prefiero comprar bonos, por ejemplo, o dejarlo en el banco, que me rinda un interés. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir entonces a recordar lo que recién dijimos acá, digamos, cómo estaría expresado. La demanda de dinero, entonces, dependía de la tasa de interés, motivo de especulación, de manera indirecta, negativa. A mayor tasa de interés, menos dinero en efectivo de demanda. Y luego tenemos a mayor nivel de ingreso, motivo transacción y precaución, mayor demanda de saldos reales de dinero. Igual a la oferta de dinero. Sí. Yo lo que no entiendo es ese menos y el más. O sea, eso se me complica. Bueno, mira, ese menos y ese más significa qué relación tiene esa variable respecto a la variable principal, digamos, de la ecuación. Si tiene un signo negativo, es que varía de manera inversa. Es decir, una aumenta, la otra baja. O una baja y la otra aumenta. Es decir, a ver, fijémonos en esta que tenemos acá, en la tasa de interés. Que sea negativo, que diga un menos acá significa de que si aumenta la tasa de interés, va a bajar la demanda de dinero nominal. La demanda de saldos reales de dinero. Ahora, si la tasa de interés baja, va a aumentar la demanda. O sea, es inversa. Una sube, la otra baja. Es como un sube y baja. Una sube, la otra baja, una baja, la otra sube. Ahora, cuando tiene un más, es que la relación es positiva, directa, son sinónimos. Significa de que si aumenta el nivel de ingreso, o el producto de la economía, Y, va también a aumentar la variable que está acá, la demanda de dinero. Ah, listo, gracias. Y eso en todas las ecuaciones que lo ves así. Nosotros lo indicamos así para recordar con ustedes qué pasaba cuando una variable, por ejemplo, aumenta, qué pasa con la otra. ¿Cómo influye? ¿De manera positiva o de manera negativa? Tómalo así también.
Influye de manera positiva. O sea, si este aumenta y acá hay un menos, influye de manera negativa, o sea que este baja. Si el Y influye de manera positiva, es decir, si aumenta el ingreso, como influye de manera positiva, va a aumentar la demanda de dinero. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Y por otro lado, la oferta de dinero, nosotros habíamos dicho de que depende del Banco Central, es decir, lo que tenemos en su base monetaria, que esto es la creación, ¿se acuerdan? La creación primaria del dinero, de manera positiva, es decir, se expande la base monetaria, aumenta la oferta monetaria. Y también tenemos lo que es el multiplicador monetario, que también es una fuente de aumento de oferta monetaria, que es positiva, es decir, cuanto mayor sea el valor del multiplicador monetario, mayor va a ser la cantidad de dinero disponible, la oferta de dinero. Bien, fíjense entonces que nosotros vamos a mantener el supuesto, digamos, este supuesto que ya dijimos antes, de que hay una perfecta movilidad de capitales, es decir, que toda variación de tasa de interés local se tiene que igualar con toda variación de tasa de interés internacional para que me sea indistinto comprar bonos en Argentina o en el extranjero, que se mantiene esa paridad de tasas de interés, ¿sí? Entonces, fíjense, como la variación de I es igual a la variación de I asterisco, entonces, en la demanda de dinero se va a reemplazar la I, fíjense que está acá arriba, por I asterisco, porque va a ser indistinto. Si la tasa de interés, ya sea en Argentina como en Estados Unidos, aumenta, entonces yo voy a demandar menos dinero en efectivo, porque me va a convenir comprar bonos, por ejemplo, en Estados Unidos, si conviene más que en Argentina, o en Argentina. O sea, ahora vamos a incorporar lo que es la tasa de interés en el resto del mundo, internacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo cambia entonces acá la función? ¿Alguien tiene alguna duda para seguir avanzando? Profe, ¿podés volver a repetirlo? Sí. Fíjense que como nosotros suponemos que hay una perfecta movilidad de capitales, es decir, se cumple la paridad de tasas de interés, donde es lo mismo invertir en Argentina que en el extranjero, entonces toda variación de la tasa de interés local se va a corresponder con una variación en la tasa de interés internacional. Me va a ser indistinto invertir en Argentina o en otro país. Por lo tanto, en la función de demanda de dinero, vamos a reemplazar la tasa de interés local por la internacional, porque va a ser lo mismo comprar en Argentina o en el resto del mundo. Es decir, comprar bonos, invertir en mercado financiero. Fíjense que ahora no solamente yo para demandar dinero en efectivo, los agentes económicos para demandar dinero en efectivo, no solamente van a estar viendo cuál es la tasa de interés en tu país para comprar bonos, sino van a estar evaluando la tasa de interés en todo el mundo. Porque si a lo mejor conviene comprar bonos en China, se van a ir a comprar bonos chinos, pero no van a demandar dinero en efectivo para tener el bolsillo, porque le va a rendir más la plata comprando bonos en China en este caso. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Bien, entonces fíjense que la pendiente de la LM es igual que vimos en el modelo, digamos, de economía cerrada. La explicación es la misma, digamos. Depende de las tasas de interés, acá, y del nivel de ingreso, no más que del nivel de ingreso, no más que ahora se internacionaliza esta tasa de interés, y de manera directa tanto de la base monetaria como del multiplicador monetario. Bueno, entonces ya tenemos lo que es, por un lado, el equilibrio en el mercado de bienes con una pendiente negativa,
y el equilibrio del mercado financiero con una tasa de interés positiva. Con una relación, ¿no?, positiva entre nivel de ingreso y tasa de interés. Ahora lo que vamos a introducir es la curva del mercado de capitales o de balanza de pagos. Fíjense, esta curva va a partir también de los supuestos, que ya lo hemos visto anteriormente, de que existe una perfecta movilidad de capitales, que es lo que explicamos recién, y que nosotros, el análisis es desde una economía pequeña, como la nuestra. A ver, ¿alguien sabe a qué nos referimos cuando una economía es pequeña? ¿Qué sería que una economía sea pequeña? ¿Qué les parece? ¿Exporta poco, exporta mucho, tiene poco ingreso? ¿Qué les parece? ¿De qué dependerá que sea pequeña o no pequeña? ¿Tienen alguna idea o lo digo? A ver, Lisandro. El producto, no sé. Bien. ¿A qué hace referencia? Que una economía sea pequeña, es decir, a la capacidad para imponer la tasa de interés de referencia. Es decir, nosotros somos una economía pequeña porque nuestra tasa de interés va a seguir o va a igualar a la de referencia, que es de una economía grande, como por ejemplo la de Estados Unidos. La de la Reserva Federal, por lo general la vamos a tomar como una tasa de interés de referencia. Entonces, toda variación que haga la tasa de interés extranjera, esta tasa de referencia, nosotros la vamos a seguir. ¿Para qué? Para que se cumpla esto de lo que es una paridad de tasa de interés. ¿Y a costa de qué la vamos a seguir? Bueno, después lo vamos a analizar, pero le voy adelantando algo. ¿Qué es lo que media entre la tasa de interés y la local y la internacional? ¿Qué les parece para poder igualar? Que antes lo teníamos como supuesto. ¿Cómo hago yo para comprar bonos para poder llegar a esta tasa de interés? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué les parece? Me quedó una duda. Entonces nosotros siempre vamos a tomar de referencia la tasa del extranjero y nos basamos en eso. Tal cual, Alma. Sí, es así. Nosotros vamos siempre a estar vamos a analizar desde el punto de vista de una economía pequeña, donde vamos a estar tomando la tasa de interés extranjera. Cuando hay un diferencial entre la tasa de interés local y la extranjera, bueno, vamos a ir, tanto nosotros como el resto del mundo, a invertir en ese bono extranjero. O sea que va a haber una salida de capitales de Argentina, locales, de esa economía pequeña, hacia donde la tasa de interés extranjera aumentó. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces fíjense que lo que media entre la tasa de interés local y la extranjera es el tipo de cambio. O sea, ahí lo que va a jugar va a ser el tipo de cambio nominal, que lo vamos a ver en detalle la clase que viene. Pero el tipo de cambio nominal va a ser aquel que juegue, o sea, que va a tener que variar para poder compensar, para equiparar la tasa de interés local con la internacional. Y va a depender de qué? De que el tipo de cambio, cómo sea en la economía. Si es un tipo de cambio. Ahí no me sale ahora. Pero nosotros, ¿qué tipo de cambios vimos? ¿Cómo puede ser el sistema de tipo de cambio?
¿Cómo podía ser? ¿Se acuerdan? ¿Fijo o flexible? Muy bien, Albano, muy bien. Puede ser fijo o flexible. Entonces, en función si es fijo o es flexible, cuando es fijo, ¿qué les parece? ¿Quién va a estar ahí interactuando? Cuando es fijo. El Banco Central. El Banco Central. Claro. Y si está el Banco Central, ¿qué significa? A ver, por ejemplo, de repente nuestras tasas de intereses son muy atractivas, vienen capitales extranjeros. ¿Qué es lo que ingresa al país? Dólares, divisas. Divisas. Si ingresan divisas, ¿qué para comprar? ¿Qué van a querer comprar? Comprar pesos. Para comprar pesos, para invertir en bonos locales. En ese caso, el Banco Central, ¿qué va a tener que hacer? Y alguna política para entregar los pesos a la gente que los quiere y a su vez, digamos, tener los dólares él. Claro, básicamente va a tener que comprar ese exceso de divisas, ese ingreso de divisas, va a tener que comprarlo. ¿Y qué les va a dar digamos, a los inversores? Pesos, bonos. Le va a dar los pesos. Y si da pesos, ¿qué pasa en la economía? Hay menos circulantes, sería, hay menos pesos en la economía. Baja la base monetaria. ¿Baja o sube? No, aumentaría la oferta monetaria. Claro, porque, como dice Martina también, porque en ese caso, ese ingreso de capitales, para que no deprecien, o sea, para que no se aprecie la moneda local, para mantener esa paridad de tipo de cambio, el Banco Central va a tener que jugar ahí y va a tener que absorber esas divisas que ingresaron, digamos, poner mayor efectivo en circulación y por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué les parece? En lo que respecta a la ISLM, ¿qué es lo que se va a mover? Se aumenta la circulación. La LM. Muy bien, se va a expandir la LM. Entonces, eso también va a jugar en lo que es la tasa de interés. Bueno, todo esto que empezamos a ver ahora, lo vamos a seguir viendo en la clase que viene, cuando veamos todo en conjunto. O sea, porque nosotros con ISLM, como dijimos antes, estamos viendo el equilibrio en el mercado de bienes y servicios con el equilibrio en el mercado financiero. ¿Y qué pasa cuando hay cuando hay un desequilibrio? ¿Cómo se reacomoda? Por ejemplo, esto que les decía, varía la tasa de interés, hay un ingreso de capitales, según cómo es el sistema cambiario, fijo flexible, vamos a ver qué es lo que pasa. Y otra cuestión que vamos a tener en cuenta en el análisis es el tema del tipo de cambio. A ver, el tipo de cambio nominal, ¿en qué influía también? Que lo vieron el lunes conmigo. El tipo de cambio nominal. A ver. ¿En qué influye el tipo de cambio nominal? Fíjense acá. ¿Están? ¿Me escuchan? Se escuchan. Sí, les puse la filmina. Tienen que leerlo de ahí. ¿En qué influye el tipo de cambio nominal? En los precios, profe. El tipo del local y el extranjero. Sí, pero ¿qué sería? ¿Qué es esto que tengo acá? Un tipo de cambio real. El tipo de cambio real. Claro, el tipo de cambio nominal va a influir en el tipo de cambio real, por lo tanto, en la competitividad de nuestros productos. ¿Y en dónde se va a estar reflejando eso? ¿En qué curva?
En la IS, en el mercado de bienes. Muy bien, en el mercado de bienes, porque eso va a afectar a las exportaciones netas. Es decir, por un lado, el tipo de cambio nominal va a jugar en el mercado de financiero, porque va a determinar, digamos, si se aprecia o se deprecia, qué va a pasar cuando hay un ingreso o egreso de capitales, ¿sí? Movimientos financieros. Pero por otro lado, ese movimiento de tipo de cambio va a repercutir cuando, por ejemplo, el tipo de cambio varía porque el mercado central no interactúa, porque es de flotación libre, un mercado el tipo de cambio es flotante o flexible, en ese caso va a afectar, cuando se mueve el valor de E mayúscula, el tipo de cambio nominal, va a afectar a la competitividad de nuestros productos y por lo tanto va a repercutir en la IS. Entonces hay un desequilibrio por el lado de la curva IS. Bien, eso es lo que le voy adelantando para que vean por qué estuvimos viendo toda esta interrelación de variables, ¿sí? Entonces, como les decía, esta curva de la balanza de pagos o del mercado de capitales está dada entonces por la igualdad, la paridad de tasas de interés, o sea, la tasa de interés local igual a la internacional de referencia, donde va a ser una línea recta horizontal, porque se va a igualar. Siempre van a tener el mismo valor para cualquier nivel de ingreso que haya en la economía. Y fíjense entonces, si nosotros gráficamente buscamos cuál es el equilibrio general con una economía abierta, tenemos por un lado, fíjense, y esa intersección LM en este puntito sería el equilibrio interno. El equilibrio en la economía argentina, por ejemplo, en la economía local, el mercado de bienes y servicios con el financiero. Pero si le incorporamos, o sea, en el punto donde la tasa de interés local sea igual a la nominal, a la extranjera, en ese punto donde se interceptan las tres rectas, va a ser donde el equilibrio interno, digamos, coincida con el equilibrio externo, con el equilibrio respecto al resto del mundo. En ese punto, entonces, I suprae el ingreso de equilibrio, teniendo en cuenta una economía abierta. ¿Alguien tiene alguna duda a esto que llegamos? Profe, ¿y el equilibrio va a ser externo por la nueva curva que tenemos ahora o porque estamos hablando de una economía abierta? No, porque nosotros ahora en el análisis incorporamos también el mercado, digamos, qué pasa con la balanza de pagos, con lo que es el mercado de capitales. O sea, hay una parte que va a estar reflejado en la IS por las exportaciones netas, ¿sí? Pero otra parte va a tener que ver con esa paridad de tasas de interés. Que donde sean iguales esas tasas de interés, ahí, digamos, se va a establecer un equilibrio simultáneo, local y con el resto del mundo, digamos. ¿Hay alguna duda? Me gustaría que hagamos el ejercicio 1. Sí. No, que no hay dudas. ¿No hay dudas? Bueno. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 1. A ver. Acá.
Ahora les voy a mostrar. Avísenme cuando vean mi filmina. Acá. Fíjense el ejercicio 1 de la práctica que dice, explique los efectos sobre la demanda de bienes domésticos en el ingreso de equilibrio, en las importaciones, en las exportaciones y en la balanza comercial de cada uno de los siguientes eventos. Se incrementan los impuestos. A ver, si se incrementan los impuestos, ¿a qué variable afecta? ¿Qué les parece? A la IS. Disponible. Muy bien. A ver, una de ustedes dijo fue a lo general y otro fue a lo particular. A ver, Santi, vos dijiste el ingreso disponible. ¿El ingreso disponible en qué repercute? ¿En qué variable repercute? En el consumo. Muy bien, María Sol, en el consumo. Y si, en este caso, a ver, los impuestos aumentan, ¿qué pasa con el ingreso disponible? Disminuye. Disminuye. Es de la unidad 7 este ejercicio, Victoria, el 1 de la unidad 7. Entonces, si disminuye el consumo, ¿qué pasa con la demanda agregada? Disminuye. Disminuye la demanda agregada. Bien. ¿Y en qué curva afecta? La IS. La IS. Muy bien. Entonces, fíjense. A ver, vamos acá. Si aumentan los impuestos, dijimos que el ingreso de equilibrio, ¿qué pasa? Estaríamos acá. Disminuye. ¿El consumo doméstico? También disminuye. Bien. Las importaciones, ¿qué les parece? También van a disminuir. Disminuyen. Las exportaciones, No, aumentan. las exportaciones, ¿qué les parece? ¿Somos más competitivos? Disminuyen. En verdad, ¿por qué disminuyen las exportaciones? ¿Las exportaciones de qué dependían? Fíjense. ¿Dependen del ingreso local? No. Entonces acá no tenemos, digamos, no hay impacto en esta variable, en las exportaciones, ¿sí? Bueno, directamente no ponemos nada. ¿Y la balanza comercial qué les parece? Eso se aumenta. Bien. Bien. Entonces quedaría así la modificación, ¿sí? Bueno, fíjense qué pasa si aumenta el ingreso. Profe, en la balanza comercial, ¿por qué aumenta? Porque mira, la balanza comercial está dado por las exportaciones netas, que dice X menos importaciones. Si bajan las importaciones y las exportaciones se mantienen igual, ¿qué pasa? ¿Sube o baja la balanza comercial? Ah, claro, sube. Claro, porque restan acá las importaciones. Bien. Y fíjense ahora qué pasa si aumenta el ingreso extranjero. ¿Qué pasa con el ingreso? A ver, si aumenta, ¿en qué influye que aumente el ingreso del resto del mundo? En las exportaciones.
¿Y qué pasa con las exportaciones? Aumentan. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por acá. Aumentan las exportaciones. Si aumentan las exportaciones, ¿qué pasa con nuestro ingreso de equilibrio? Disminuye. ¿Por? ¿Cómo están las exportaciones? ¿Sumando o restando? Porque hay más exportaciones. Ah, sí, es verdad, aumenta. Sí. ¿Qué dice el resto de los compañeros? ¿Qué les parece? Sí, aumenta. Aumentan. ¿Aumentan? Bien. Bueno, ¿y el consumo doméstico qué les parece? ¿Que aumenta el ingreso? Aumenta el consumo doméstico. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y con las importaciones qué les parece que pasa? No se ven afectadas. Ah, Bien. no, pero aumenta nuestro ingreso. ¿Puede ser que aumenten también? Aumentan en un periodo futuro, digamos. Sí. Al principio te aumentan la exportación y después sí, te va a aumentar las importaciones más adelante. Más adelante. O sea, Claro, en este digamos, momento, en el supuesto no, pero a futuro sí, eso quería decir. claro, porque fíjense acá, nosotros en este momento, está bien, o sea, depende del nivel de ingreso, pero más adelante. En este caso, digamos, no lo vamos a tener como una variación directa, sí en la dinámica. Bueno, y después la balanza comercial, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta. Aumenta. Bien. Bueno, y si hay una depreciación, es decir, ¿qué pasa con el tipo de cambio real, de una depreciación real? Si hay una depreciación, que es que aumenta o que sube el tipo de cambio. Que aumenta o que baja el tipo de cambio real. Aumenta. ¿Qué les parece? El tipo de cambio real está acá, fíjense. Acá se afecta a las exportaciones, a las importaciones también. ¿Qué pasa si con el ingreso de equilibrio? A ver, espera, empecemos por las exportaciones. ¿Qué pasa si aumenta el tipo de cambio real? ¿Sube o baja las exportaciones? Sube. ¿Están de acuerdo? Sí, sube. Bien. Las importaciones Bajan. somos menos competitivos, ¿sí? Las exportaciones netas Bajan. No, perdón, quedarían igual o dependiendo cuánto aumento o disminuyan las otras dos, pero podría quedar igual. no, porque fíjate que si bajan las importaciones, están restando. Sí, te contesté bien al principio y después me quise corregir y erré. Bien, entonces las exportaciones netas, ¿qué estaría pasando? Aumentan. Aumentan, somos más competitivos, recuerden. Somos más baratos respecto al resto del mundo. ¿Y qué les parece que pasa con el ingreso de equilibrio? ¿Con la demanda agregada? ¿Qué les parece? Aumenta. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Porque fíjense que aumentan las exportaciones, bajan las exportaciones y suman, o sea, aumenta la demanda agregada en definitiva. Entonces, sube. ¿Y qué pasaría con el consumo doméstico? Aumenta. Aumenta también.
aumenta también. Bien. Bueno, entonces así es como impactaría entonces la variación de estas perturbaciones que hubieron en la economía, es cómo afectan en las distintas variables que están en las columnas. Esto mismo que los que estamos ahora ensayando, después lo vamos a ver en el análisis gráfico, a qué curva desplaza y qué efecto tienen las distintas variables. Bien, ¿hay alguna duda, comentario, algo que quieran preguntar? Profe, en el último caso, ¿por qué la demanda aumenta? Porque la demanda agregada aumenta porque aumentan las exportaciones netas que suman a la demanda agregada. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Bueno. Pato, ¿cómo andamos? ¿Cortamos Tenemos acá? 10 minutitos. Tenemos 10 minutitos. Bueno, porque también estaba el ejercicio 6 y 7. Justo dejé de compartir. No, estás compartiendo. Bien. Está el 6 y el 7. Son similares. De última hagamos uno y... Bien, vamos a hacer uno de ellos. Uy, no ven la respuesta. Que fíjense que estos ejercicios tienen que son sobre lo que es la competitividad, el tipo de cambio real. Vamos a hacer unos juntos y otro les queda para hacer a ustedes, ¿sí? Fíjense que el 6 dice, establezca lo que ocurrió con la competitividad de Argentina respecto a Perú entre principios y fines de 2014, si el sol, que es la moneda peruana, cotizaba al inicio del año a 2,20 sol sobre peso y al final a 2,89 sobre peso. La tasa de inflación de Perú fue del 18% y la de Argentina del 28% durante el periodo. Bueno, a ver, primero, ¿qué nosotros en qué formulita o qué herramienta de las que vimos en la unidad vamos a estar sacando de la mochila o de la valija para aplicar esta situación? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que nos pide evaluar la consigna? ¿La tasa de apreciación o depreciación? ¿De quién? Argentina. ¿Cómo? De Argentina. Bien, de Argentina. ¿Y qué es lo que nos plantea? ¿Qué varía? ¿Qué variables están variando acá? La tasa de inflación. Por un lado la tasa de inflación. ¿Qué otra variable está? El tipo de cambio. El tipo de cambio. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener que usar para interrelacionar esas variables? ¿Qué les parece? ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Qué es lo que vamos a estar evaluando? La competitividad. Muy bien. ¿Y con qué fórmula evaluamos la competitividad? Sacando el tipo de cambio real. Perfecto. El tipo de cambio real se simbolizaba con qué letra. E minúscula. E minúscula. Muy bien, con la E minúscula. Entonces, tipo de cambio real es igual a ver, recuérdame la fórmula, ¿cómo era? E mayúscula por los precios internacionales dividido el precio del país. Local. Y en este caso, a ver, como está planteado acá la tipo de cambio nominal, ¿cuál sería el país local y cuál el extranjero?
Local es Argentina. ¿Por qué? Porque 2,20 pesos. No, espera, un segundo. Al revés, el país local sería Perú. Sí. Lo leí al revés, sí. Bien. Iba a decir que 2,20 pesos por sol, pero es 2,20 sol por peso. Tal cual, bien. Entonces fíjese que nosotros cuando lo resolvamos vamos a tener la competitividad de Perú, porque está expresado en términos de la moneda peruana, que es el sol. Y por lo tanto, cuando evaluamos, digamos, la relación bilateral entre dos países, cuando uno gana competitividad, ¿el otro qué pasa? Pierde. Y viceversa. Entonces este ejercicio tiene esa trampita, que nos pregunta la competitividad de Argentina, pero nos plantea los datos en función de Perú como país local. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros haríamos para resolver este ejercicio? ¿Qué es lo que tenemos que sacar? Fíjense. ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Cómo varía la competitividad? ¿Sí? Entonces, como ustedes dijeron, a través del tipo de cambio real, tenemos que ver la tasa de variación de qué. Por un lado, ¿de qué? Por un lado el tipo de cambio y por el otro lado la inflación. Bien. ¿Cómo calculamos la variación del tipo de cambio? 2,89 menos 2,20 sobre 2,20. Muy bien, muy bien. Como la tasa porcentual de variación, ¿sí? Muy bien cómo lo plantearon. Bien, y para evaluar la variación de tasa de interés. De inflación, profe. Bien, perfecto, que ya nos da los valores, ¿sí? Ya directamente nos da los valores. Entonces, fíjense cómo lo vamos a plantear. Fíjense. Acá, bueno, lo que nos dice, vamos a calcular el tipo de cambio real, que fue lo que ya charlamos. Hay que pensar siempre cuál es el país nacional y cuál es el extranjero, y eso lo podemos ver viendo cómo está expresado el tipo de cambio nominal. Y luego vamos a comparar dos momentos, al inicio del 2014 y al final de 2014. Bueno, el país nacional es Perú y el extranjero es Argentina. ¿Por qué? Nos habla de soles sobre pesos. Fíjense, entonces, que usamos la formulita de tipo de cambio real para evaluar la competitividad. Y lo que tenemos son dos tipos de cambio nominales, uno al inicio y uno al cierre. Los otros componentes de la fórmula son nivel de precios extranjeros y precios locales. ¿Tenemos esos valores? ¿El nivel de precios en los dos momentos? ¿Sabemos cuáles son los precios al inicio de 2014, por ejemplo? ¿Y al final? No, tenía variaciones porcentuales. Muy bien. Tenemos en cuánto variaron en el año, porque no tenemos el valor para directamente aplicarlo en esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, fíjense cómo, acá tenemos todo junto. ¿Cómo lo resolveríamos? Lo vamos a hacer así medio rápido porque dado el tiempo, para que les quede el ejercicio. O sea, tenemos que los precios en Argentina aumentaron un 28% y los de Perú un 18%. Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros, en este caso, tenemos que armar el índice de precios de cada país. Es decir, resultó en que aumentaron 28 y 18%. Pero, digamos, ¿qué vamos a hacer? También estoy tocando. La variación porcentual en el año, es decir, que pasó del 28%, o sea, teniendo en cuenta que si nosotros pensamos de que el índice al inicio del año digamos, tomamos de base al inicio del año como 100,
y aumentó un 28%, entonces sería 128 menos 100 sobre 100. Bueno, por 100 como nosotros lo solemos expresar. Y nos daría que aumentó un 28%. Y lo mismo para Perú. Es decir, tomamos como momento base el inicio del año. El momento base es 100. El mes base, supóngase, enero del 2014. Comparado con diciembre de 2014, que es 118. Lo mismo para Argentina. Bueno, entonces, de esa manera nosotros vamos a tener que los precios al inicio son de 100 en Argentina y de 128 al final de 2014. Acuérdense que Argentina es el país extranjero. Y en Perú eran de 100 y 118. Entonces ahora sí podemos aplicar las fórmulas del tipo de cambio real para el periodo 0 al inicio y para el periodo 1. Entonces hacemos la fórmula de tipo de cambio real, donde al inicio, o sea, era la moneda, el tipo de cambio nominal, acuérdense que el E era de 2,20 y los precios locales y extranjeros eran de 100, por lo tanto el tipo de cambio real es 2,20. Y para el fin de 2014 hacemos lo mismo. Tenemos que el tipo de cambio se había depreciado a 2,89, pero los precios tanto de extranjeros como locales eran de 128 y 118 respectivamente, por lo tanto el cociente nos da 3,13. Entonces, si comparamos el 2,20 con el 3,13, ¿qué le pasó a la moneda? En términos reales, en términos nominales se había depreciado, pero en términos reales también se depreció. Entonces Perú, como se depreció, y siempre estamos hablando en términos de Perú, como país local, se depreció. Entonces es más competitivo en términos de precios, por lo que va a aumentar las exportaciones para Argentina y disminuir las importaciones de Argentina. En definitiva, Argentina pierde competitividad, es menos competitivo que Perú. ¿Se dan cuenta cómo llegamos a este resultado? ¿Alguien tiene dudas? Sí, Alma. No tengo dudas. No, bien, bien, perfecto. Bueno, el que tiene duda ahora, lo matan, porque ya es la 1:01. No, pero bueno, que tiene que irse, se va, pero si alguien tiene duda, la aclaramos, se queda. Fíjense cómo serían los pasos para resolverlo. Tengan en cuenta siempre cuál es el país local. Los tips que dimos en la filmina anterior, se los pongo. Fíjense siempre esto. ¿Qué estamos analizando? ¿Cuál es el país local? ¿Cuál es el extranjero? ¿Qué formulita vamos a usar? ¿Tenemos los datos de esta fórmula? No. Bueno, entonces los vamos a armar. Bien. Y tiene el ejercicio 7 similar para practicar por las dudas. El ejercicio 7, háganlo de tarea, háganlo, y si hay alguna duda, la respondemos la próxima clase. Pero bueno, la clase que viene, recuerden que tenemos que estar cerrando esta unidad. Vamos a terminar de ver el modelo Mandel-Fleming con los análisis de las políticas, cómo impactan en los desequilibrios, cómo se vuelve el equilibrio, considerando tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo. Por eso es como que es más complejo. Si ustedes pueden repasar lo que vimos hoy, les va a servir mucho, porque bueno, como estamos ya hablando de las unidades ya más avanzadas de la materia, como le dijimos, cada vez vamos complejizando más el análisis, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su participación.